Buenas noches, bienvenidos todos a este ciclo de conferencias Encrucijadas del Bicentenario, organizado por Petróleos del Perú. En esta segunda fecha tenemos con nosotros a la historiadora María Emma Magnarelli. Voy a proceder a leer una pequeña presentación. Obtuvo el doctorado en Columbia University. Es profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado La domesticación de las mujeres, género y patriarcado en la historia del Perú, el año 2018. Limpias y modernas, género, cultura e higiene en la Lima del 900, en el año 1999. Pecados públicos, la ilegitimidad en Lima, siglo XVII, en el año 1993, entre otros libros y varios artículos sobre temas afines. Ha obtenido la beca John Simon Guggenheim, Intani Custer, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University, entre otras distinciones académicas. Ha sido profesora visitante en varias universidades extranjeras y, además, se desempeñó como jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú entre los años 2018 y 2019. María Emma es una muy querida profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y es una de las mayores especialistas en temas de género e historia de las mujeres. Así que yo estoy muy contento que ella participe en este ciclo y pueda compartir sus ideas y planteamientos con todos nosotros. Adelante, María Emma. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcel, y gracias a Petróleos del Perú por invitarme a Encrucijadas, ¿no? Me siento muy agradecida, muy honrada por estar aquí y, de hecho, creo que era un reto ya pensar en la conmemoración del Bicentenario, ¿no? Y ahora agregamos a esta reflexión, pues, la pandemia, ¿no? Sus muertos y los temores cotidianos, ¿no?, que nos acompañan, la incertidumbre. Y además, ¿no?, a esto, por si fuera poco lo anterior, pues se suma una crisis política, ¿no?, que parece ser endémica también. Entonces, bueno, como que nada de este conjunto pues acepta edulcorantes, ¿no?, para bien y para mal. Entonces, pero bueno, los retos son mayores que de costumbre y aquí estamos, ¿no? Entonces quiero compartir esta tarde con ustedes algunas ideas sobre las posibilidades de autonomía de las mujeres en el Perú republicano, ¿no? Esto pasa por pensar las condiciones de su subordinación, la naturaleza de las relaciones de género y la configuración de la sociedad peruana, ¿no? Por lo menos de algunas de sus características dominantes o de algunas de sus tendencias, ¿no? Entonces, estoy probando acá un modelo de ingresar a estos problemas que también nos revelen la capacidad explicativa del enfoque de género, ¿no? Y cómo las relaciones entre hombres y mujeres y las regulaciones en torno a la sexualidad ayudan a entender lo político, ¿no? Y creo que es importante ir de la historia de las mujeres a las relaciones de género y de lo público a lo privado, ver cómo incluir a las mujeres en un contexto mayor, a las mujeres y su agencia y su experiencia, pues nos ayudan no solo a comprender mejor, ¿no?, la vida y la historia de las mujeres, sino también la historia del Perú, ¿no? Yo creo que ese es un reto que hemos asumido ya hace un tiempo y en esta oportunidad he apostado por una entrada que en verdad estoy como ensayando, ¿no? No es muy clásica, no es muy canónica, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces había pensado, como decía la sumilla que envié, en ingresar a la cuestión de la historia de las mujeres a través como de dos sistemas, la reflexión de dos sistemas y de cómo combinarlos, ¿no? Para
digamos, que sientan lo que son las para mí, ¿no?, coordenadas que permiten entender mejor, interpretar mejor lo que pasa con nosotras y con nuestra sociedad, ¿no? Una es la cuestión del parentesco y la otra es el asunto de las creencias, ¿no? El tema de las creencias, ¿no? Entonces, es importante el parentesco en la medida en que necesitamos saber lo que ocurre, ¿no?, cuando el acceso a los recursos de poder está mediado por la pertenencia a un grupo familiar, ¿no? Y además por cómo se distribuye, ¿no?, o sea, el poder dentro de esta estructura doméstica y cómo se organizan las jerarquías en estos grupos, ¿no? Tanto en términos de acceso a los bienes materiales y en términos también de la agencia política, ¿no? Esto viene inspirado en varios autores. Creo que la que me resultó más importante fue Hannah Arendt, ¿no?, cuando analiza la polis, ¿no?, la polis 5 siglos antes de Cristo, antes de nuestra era, ¿no?, y cómo para fundar la polis es necesario desmantelar las fratrías, ¿no? Es decir, la política, para ser tal, la democracia, debe expulsar a los parientes del espacio público, ¿no? Esto es fundamental para pacificarlo y para ejercer la ciudadanía, ¿no? Y entendiendo la política como persuasión, como argumento, como retórica, pues como opinión, ¿no? Digamos que el parentesco no admite, ¿no?, estas posturas individuales, ¿no? Por otro lado, Norbert Elias también con el gobierno de los padres, la idea del gobierno de los padres, ¿no?, como la presencia de las cabezas de los clanes familiares en las instituciones públicas recortan las libertades, las opciones matrimoniales, las opciones amorosas, ¿no?, y las relativas a la sexualidad en general, ¿no? Como el repliegue del parentesco del ámbito público lleva a la individuación y a la autonomía, ¿no? Y en términos de las creencias, pues las creencias en general pertenecen a la esfera de lo indiscutible, por eso son creencias, ¿no? Así se definen. Entonces, vincular a las creencias y a sus tensiones con las propuestas de secularización, ¿no?, de una sociedad, con la construcción de un Estado laico, ¿no?, es como fundamental para un debate público y el intercambio de ideas, ¿no? Y en contraste, pues, con la supervivencia del poder eclesiástico, ¿no?, que afecta a lo público y lo privado. Y es curioso, ¿no?, porque me parece que algo que ha sido sistemáticamente eludido en la producción historiográfica sobre el Perú republicano, ¿no?, que es una tradición crítica y radical ignorada. O sea, no la voy a exponer ahora, pero creo que eso es lo que está en mi esfera de interés, ¿no? En fin. Si algo tienen en común, además, el parentesco y las creencias, en este caso las creencias católicas, ¿no?, propias de la Iglesia Católica en el Perú, es que son dos esferas que están cimentadas en la inferiorización de las mujeres, ¿no?, y en la exclusión de ellas en la toma de decisiones, ¿no?, en la tutela femenina, ¿no? Y sin duda estas son relaciones llenas de tensiones, ¿no?, y permanentemente cuestionadas y resistidas por nosotras, por ellas. Entonces, estaba pensando en el inicio de la vida republicana, ¿no?, digamos, en aquello que ocurrió hace ya casi 200 años, ¿no? Y venía también a mi cabeza la importancia de plantear la violencia caudillista, ¿no? Y ocurre pues que estos supuestos ejércitos son en realidad bandas de guerreros, ¿no? Bandas de guerreros, y porque no es propiamente un ejército, ¿no?
no hay detrás un Estado que lo sustenta, que lo controla, que lo organiza, ¿no? Que lo fiscaliza y que lo orienta, ¿no? Entonces, esto da lugar a una virilización de la masculinidad, ¿no? La lucha por el poder es entre hombres que están en guerra, incluso desde la adolescencia temprana, ¿no? Encontraba, por ejemplo, que Ramón Castilla, desde los 15 años, está enrolado en una actividad militar, ¿no? Entonces, y este es un solo ejemplo, ¿no? Sería interesante ver cómo estos caudillos, estos presidentes, estos hombres, ¿no? Que se disputan el poder del Estado republicano, pues tienen una experiencia personal muy vinculada a la guerra, ¿no? Y al enfrentamiento físico. Entonces, eso tiene implicancias, ¿no? En términos de lo que es la regulación de la violencia y la regulación de la sexualidad, ¿no? O sea, el Perú en esos años está, pues, plagado, ¿no? De hombres que en guerra, ¿no? Y eso tiene implicancias y consecuencias para la vida de las mujeres muy concretas, ¿no? O sea, no solamente tratan al Estado como un botín, ¿no? Sino a las mujeres también, ¿no? Las mujeres, pues, también están inmersas dentro de esa dinámica y de todas maneras no son, o sea, de todas maneras buscan cómo participar y en ese, y creo que es interesante también cómo en medio de esta violencia caudillista, las mujeres, pese a que están muy vinculadas al parentesco y sujetas a las alianzas familiares, pues tienen también una agencia, ¿no? Que llama la atención, por ejemplo, a Flora Tristán, ¿no? Bueno, y un caso emblemático y fascinante es el caso de la Mariscala, también unos años después, ¿no? De Francisca Zubiaga de Gamarra, Pancha Gamarra, ¿no? Entonces es un personaje también que si bien es excepcional, expresa la forma en que las mujeres podían ingresar a estos movimientos, ¿no? A esta lucha por el poder, ¿no? Y su agencia. Pero definitivamente no era pues un espacio pacificado, ¿no? Entonces, y no solamente no era un espacio pacificado, sino que en la medida en que el Estado era muy débil, pues las alianzas familiares eran fundamentales para el acceso al poder, ¿no? Bueno, esto es un clásico, ¿no? Que tiene que ver con el intercambio de mujeres, con el tráfico de mujeres, que hay muchos estudios en otras sociedades muy disímiles también sobre esto, ¿no? Pero estas alianzas familiares, la necesidad de estas alianzas familiares para protegerse, para fortalecerse, ¿no? Son parte de la turbulencia republicana, ¿no? Entonces, la disposición de las mujeres del grupo se vuelve urgentísima para consolidar grupos relativamente estables en un escenario político, pues, inestable, ¿no? Y crítico y turbulento, lábil, cambiante todo el tiempo, amenazado, ¿no? Entonces, el matrimonio arreglado y la convivencia resultan como dos modos de vivir, ¿no? Entre otros, pero me pareció interesante pensar en esas dos, en esos dos patrones, ¿no? En donde las mujeres se ven envueltas, ¿no? Y donde, digamos, las opciones no son tan nítidas, sino más bien como que sus vidas están determinadas, influidas por estas formas de lo político o del ejercicio del poder, digamos, en un momento como ese, ¿no? Y también me parece que el matrimonio arreglado y la convivencia nos van a acompañar, ¿no? Nos van a acompañar durante todas estas décadas republicanas, durante estos dos siglos, ¿no? Ahora que voy a tratar de ir desarrollando también este planteamiento, ¿no?
Entonces, es un momento de baja regulación de los impulsos, ¿no? En contraste con la promesa republicana relativa al proyecto, por ejemplo, al proyecto educativo, ¿no? Que planteó, pues, bueno, las constituciones diversas y, por ejemplo, Simón Bolívar, ¿no? Con la fundación de los colegios de educandas, ¿no? Que se formaron en cada una de las que habían sido las intendencias, que fueron los departamentos en el Perú, ¿no? El único que ha sobrevivido ha sido el del Cusco hasta hoy, ¿no? Que era la apuesta laica, moderna, ¿no? Que iba de la mano con la república, ¿no? Pero la propuesta bolivariana y de otros caudillos que la heredaron y la asumieron, junto a la escuela en general, fue literalmente, bueno, no destruida, ¿no? O sea, en realidad, como les digo, lo único que sobrevivió fue Educandos del Cusco, que está hoy día funciona, ¿no? Y al lado de esto había también la dificultad de la protección de la honra femenina, ¿no? O sea, la honra femenina desde la colonia fue entendida como la virtud sexual de las mujeres, ¿no? Los hombres podían adquirir honra de muchas fuentes, ¿no? Pero las mujeres adquirían la honra solamente a través de la virtud sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a lo largo del siglo XIX van tomando mucha importancia las congregaciones religiosas, ¿no? Que se encargan precisamente de la educación de las mujeres, pero sobre todo cuidar su honra. Y no solamente cuidar su honra, ¿no? Sino también protegerlas de la mezcla, protegerlas, digamos, a las mujeres blancas, de la élite, de las mestizas, de las mulatas, etcétera, ¿no? O sea, acuérdense que estamos hablando de una sociedad en la que todavía existe la esclavitud, ¿no? La esclavitud. Y entonces el cuidado de las congregaciones, el cuidado de las mujeres en manos de las congregaciones religiosas también va a ser una tendencia que se va a dibujar a lo largo de la República, ¿no? Pero no solamente es el cuidado y la formación de las mujeres, sino también es la separación, la segregación, ¿no? Que no se contaminen unas con otras. Y esto es interesante, ¿no? Porque también es parte de la historia republicana la dificultad para poner juntos a los diferentes, a los desiguales. Y eso está también en la base de nuestro precario espacio público, ¿no? Entonces que los criterios para poner juntos a desiguales, pues, o el deseo, la inclinación, ¿no? Para conseguir aquello, pues, siempre va aflojándose, ¿no? Perdiéndose. Entonces, de todas maneras, quería retomar también, o sea, algo que olvidé mencionar, ¿no? O sea, en esta época las mujeres intervienen y tienen un protagonismo, pero como esposas, hijas, madres, hermanas. Es desde esa condición, justamente desde el parentesco, como ingresan a la política, ¿no? Y no son, o sea, no como mujeres, sino como parientes. Entonces, eso hace que la política sea un espacio doméstico en donde el parentesco, ¿no?, está presente. Y eso, pues, deteriora también el desarrollo de las posibilidades ciudadanas, ¿no? Entonces, estamos también, creo que es importante decir, ante un Estado con muy pocas posibilidades de emprender el camino hacia la monopolización de la violencia legal, ¿no? El Estado está todo el tiempo delegando funciones en cuanto a sus responsabilidades por el orden y la tranquilidad pública a la iglesia, a los hacendados, a las congregaciones y a los, digamos, patriarcas menores, ¿no? Incluso, bueno, un primer intento serio, ¿no?, por regular
esta violencia y por legalizarla en términos, o sea, por digamos, monopolizar esa violencia legal, ¿no? Sería el de Piérola, ¿no? Luego de la derrota en la guerra con Chile en 1895 y la reforma del ejército y un conjunto de reformas, ¿no? Y es bien interesante porque ahí se da una posibilidad de que de los oficiales y la tropa misma puedan ser contenidos en términos de la violencia sexual ejercida contra las mujeres, ¿no? O sea, esta prerrogativa, ¿no? Esta ventaja parece recortarse recién a finales del siglo XIX, ¿no? Principios del XX, ¿no? Acuérdense también, recordemos, como decía, ¿no? Que era un país donde existía una población esclavizada, ¿no? Y, las mujeres eran las que transmitían la esclavitud, ¿no? Y donde los indios, por serlo y por estar ligados al trabajo de la tierra, pues pagaban un impuesto, ¿no? Que era el que sostenía el aparato fiscal, ¿no? Todo esto hasta que aparece el guano y la supuesta prosperidad, la prosperidad falaz, como la llamó Basadre, ¿no? Entonces, me parecía importante subrayar eso, ¿no? Porque además creo que vale la pena tener presente que las regulaciones a propósito de la sexualidad son como análogas o tienen un parecido o están en diálogo con las formas del control de la agresividad, ¿no? Entonces, esta época de inestabilidad política permite una participación de las mujeres en el espacio público, pero, como les digo, como parientes, ¿no? Y eso, pues, deteriora, o sea, no como ciudadanas, ¿no? Y es interesante también, para cerrar este tema del parentesco, pues el hecho de que digamos, el dominio de los padres, ¿no? No solamente se queda no solamente se ejerce en la casa, ¿no? O digamos, cuando los patriarcas salen como tales de la escena política a través, por ejemplo, de la prohibición del nepotismo, ¿no? De las restricciones en torno a la participación en la administración pública en relación al parentesco, ¿no? O sea, muy, muy común, ¿no? Entre nosotros, además, pueden salir los patriarcas como tales, pero la lógica doméstica sigue impregnando la conducta de la burocracia, de los servidores públicos, ¿no? Y tanto de los policías como de los jueces, ¿no? Como de los maestros, ¿no? Que si bien no tienen una relación necesariamente de parentesco con su propio entorno y con las instituciones de las cuales forman parte, ¿no? Para intervenir, ¿no? en el espacio público, sigue teniendo un cariz doméstico, ¿no? Las mujeres todavía son asociadas, no como mujeres. Yo siento que en el Perú hay una gran dificultad para usar la palabra mujer, ¿no? Siempre, o sea, todavía pesa mucho, o sea, porque eso significa disociarla del parentesco y privarla, ¿no? De la definición que emana de la casa. Y esto, para los hombres en general y para las mujeres también, es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío porque significa redefinir las relaciones, ¿no? Y significa también que los hombres y las mujeres, o sea, los hombres dejan de ser patriarcas y se convierten en ciudadanos, y eso significa también una
un tipo de conducta, ¿no? Y una revisión de las fuentes de donde emanan sus privilegios, ¿no? Y una renuncia a las formas tradicionales del ejercicio del dominio, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Es como anacrónico y al mismo tiempo es sintomática, ¿no? Es sintomático el uso de la palabra dama, ¿no? Las damas, ¿no? Es como chocante, me resulta chocante y creo pero me hace pensar, ¿no? Que las personas se resistan a usar mujer, ¿no? Y usen dama, ¿no? Hay como una dificultad para plantarse al frente de una mujer ciudadana, ¿no? Es como una resistencia a reconocer a las mujeres en la plenitud de sus derechos. Entonces, y eso, bueno, esta tendencia a llevar el parentesco a lo político, pues vemos todos los días que es el caldo de cultivo para la corrupción, ¿no? Entonces, para los hermanitos, para los compadritos, para el primo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una implicancia triste, dramática, trágica, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante plantear el tema. Y por otro lado, en términos de las creencias, quiero recordar que en el Perú se aprueba el primer Código Civil en 1852, ¿no? Digamos, varios lustros después de declarar la independencia, con mucha dificultad, con mucha discusión, ¿no? Y digamos, y este va a regir hasta 1934, 36, bueno, no importa, 2 años más, 2 años menos en este caso, no importa, ¿no? Y lo que quería subrayar es que ese código se adhiere al derecho canónico y al derecho romano, ¿no? Y esta es una combinación que tiene efectos de peso para las mujeres y nuestras vidas, ¿no? Quiero referirme en especial al matrimonio, ¿no? Señaló el código que se regía por el derecho canónico. O sea, las élites de la República temprana no se tomaron el trabajo, ¿no? De elaborar un código, o sea, un conjunto de regulaciones que hicieran del matrimonio algo laico, ¿no? Y de crear una moral laica, y resulta que, pues, para el derecho canónico, el matrimonio, pues, es un sacramento, ¿no? Es un sacramento y como tal es indisoluble, ¿no? El sexo es sobre todo reproductivo y además reconoce el débito conyugal, ¿no? Y vale, o sea, la obligación de tener sexo, ¿no? De copular cuando uno de los dos miembros de la pareja conyugal lo requiere, ¿no? Entonces creo que vale la pena pensar en el significado de esta imposición, ¿no? Para la sexualidad femenina y la cultura emocional en general, ¿no? Entonces eso está como, y eso tiene que ver también con la libertad sexual, ¿no? Y cómo pues esto hacía de la violación en el matrimonio un oxímoron, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que el matrimonio, según el derecho canónico, pues era monógamo y obviamente, ni qué decir, heterosexual, ¿no? Y el adulterio era básicamente femenino. Entonces, todas estas concepciones de la sexualidad, ¿no? Van, o sea, atraviesan el derecho peruano y expresan también la concepción de la vida sexual, de la cultura emocional, de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y una cosa que me parece que es muy relevante, porque tiene también muchas consecuencias, ¿no? Que, digamos, la relación conyugal se basa en la obediencia y en la protección, ¿no? En la obediencia de las mujeres y en la protección que los hombres supuestamente les brindan, ¿no? Entonces, de hecho,
solo con esto nos damos cuenta de que el matrimonio regula la sexualidad y la ordena. La ordena, pero subordinando a las mujeres, ¿no? Es un código vasallático, ¿no? La obediencia es parte, pues, de la servidumbre, ¿no? Entonces, bueno, entonces, esto rige hasta la década del 30, ¿no? Y del siglo XX, y incluso más, en términos del concepto mismo, ¿no? Entonces, este código, valga hacer la aclaración, es aprobado, ¿no? Que en un momento en donde las desigualdades socioétnicas están como muy marcadas también, ¿no? Y es interesante porque normalmente las relaciones entre hombres y mujeres también adquieren un tinte que las hace análogas a las relaciones sociales en general, ¿no? Entonces, era una sociedad que en sí todavía estaba sumamente jerarquizada, ¿no? Hemos hablado de la esclavitud, hemos hablado de la contribución indígena, ¿no? Y, bueno, ¿no? Se afincaba cada vez más la servidumbre en las zonas rurales y en las casas, digamos, de las ciudades, ¿no? Pero lo que quiero lo que quiero sumar a estas evidencias es la escasa gravitación de la conyugalidad en el Perú, ¿no? Tenemos una tasa endémica, o sea, una endémica, mejor, baja tasa de sexualidad, de nupcialidad, perdón, en el Perú, ¿no? O sea, eso quiere decir que una parte considerable de la actividad sexual ocurre fuera del hecho conyugal, ¿no? O sea, no soy una defensora del matrimonio, a rajatabla, ni mucho menos, pero esa es una constatación, ¿no? Y eso ha sido una constante, ¿no? No solamente en la historia colonial, sino en la historia republicana. Obviamente que no se puede interpretar de la misma forma el 50% de nacimientos fuera del matrimonio en el siglo XVII que en el que a mediados del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Eso demanda explicaciones que consideren la sensibilidad de la época, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras es algo que nos podría hacer pensar que la Iglesia, pues, ha fracasado, ¿no? En su gestión respecto a la moral sexual, ¿no? Como digo, fracasado a lo largo de los siglos coloniales, ¿no? Bueno, en parte era porque habían exigencias como inalcanzables, ¿no? Un proceso burocrático, eclesial, del cual la mayoría de las personas, pues, estaban alejadas, eran ajenas, ¿no? Pero también hay otra cosa, ¿no? Que me llama la atención y que me apetece también comentarla con ustedes, ¿no? En esta ocasión, ¿no? O sea, esta ambivalencia de la Iglesia frente al matrimonio, ¿no? Se casan los que no pueden mantenerse castos, ¿no? Los que no pueden contenerse, los que eran incapaces de contenerse, ingresan al matrimonio, optan por el matrimonio, ¿no? Y desde el inicio la Iglesia apostó por la castidad y el celibato, ¿no? Desde digamos, el cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, aquellos, pues, que son los impuros, ¿no? Los contaminados, optan por el matrimonio. O sea, los inferiores. Los castos son los superiores, ¿no? Entonces, el matrimonio fue como... del inicio concebido como un mal menor, ¿no? Como que purifica lo que el sexo ensucia, ¿no? Pero bajo determinadas condiciones. El placer solo en el matrimonio, y como el matrimonio ha sido convertido en sacramento, ¿no? En el siglo XII recién, ¿no?
hubo que descarnarlo, ¿no? Era solamente, el sexo se entendía solo para la preservación de la especie, para la reproducción, ¿no? Bueno, el sexo reproductivo es prácticamente también uno de los mensajes que ha sobrevivido hasta hoy, ¿no? Pretende orientar la sexualidad de las personas, y de ahí también emanan todas las otras prohibiciones, ¿no? Desde, bueno, la masturbación hasta la unión civil, ¿no? O sea, ahí vemos también cómo digamos, el derecho civil hereda el derecho canónico, eclesiástico, ¿no? Entonces no se desmarca de eso, ¿no? Entonces pensaba que el Perú, por ende, pues para la Iglesia y la ley civil era un país de pecadores o de infractores, ¿no? Entonces, y lo digo porque, bueno, también se supone que porque el matrimonio es concebido así a grandes rasgos y muy de manera general, ¿no? Es una institución que permite las alianzas de clase, que organiza la descendencia, que elabora las identidades de género, que contiene, ¿no? Y ordena la conducta y la cultura sexual, ¿no? Entonces, es un instrumento organizador de la sociedad. Puede ser definido de múltiples maneras como lo ha sido, ¿no? O sea, pero digamos todas las sociedades, ya sea poligamia, monogamia, diferentes pautas matrimoniales para las élites y para la gente del común, por ejemplo, ¿no? Los incas es un ejemplo de eso, pero digamos, el matrimonio es un instrumento, un mecanismo, ¿no? O sea, articulador, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar en eso, ¿no? Que no ha sido muy parte de las reflexiones sociológicas o históricas, ¿no? Entonces, y por otro lado, también me parece interesante pensar en las relaciones entre las implicancias políticas, ¿no? De la presencia clerical y las formas de ejercer el dominio sexual, ¿no? A esto se refirió Clorinda Matto, ¿no? Clorinda Matto de Turner en su primera novela Desinhido en 1889, ¿no? O sea, cuando denunció esta alianza, ¿no? Entre los poderes locales, ¿no? En donde, digamos, el cura del pueblo era un protagonista importantísimo para la explotación de los indios, y por otro lado también la violación del celibato, en tanto, digamos, la virtual pareja, ¿no? En Ave sin nido, o sea, cada uno de ellos, el joven y la joven, son hijos del cura, ¿no? Entonces, ella, de alguna, mejor dicho, ella plantea, ¿no? Este cuestionamiento, ¿no? Que bueno, la convierte también en un blanco del ataque clerical, ¿no? A lo largo de los siguientes años, bueno, y no por gusto, Pierola era un gran aliado de la Iglesia, ¿no? Y él es, digamos, él tiene que ver, la Iglesia tiene que ver con la excomunión de Clorinda Matto y luego también con su exilio, ¿no? Digamos, a raíz de la toma del poder de las montoneras de Pierola, ¿no? Y el ingreso a Lima, que, bueno, marca la partida de Clorinda del Perú para siempre, ¿no? Muere en Buenos Aires. Entonces, esto también es como las posturas críticas, pues, no eran particularmente bienvenidas, ¿no? Resultaban tan amenazantes. Bueno, también recuerdo a Juana Manuela Gorriti, ¿no? O sea, la organizadora de las veladas literarias, salteña, ella, pero que describe y denuncia la depredación sexual caudillista
¿no? Sobre las mujeres del campo, ¿no? El rapto de mujeres en manos de, digamos, perpetrado por los caudillos militares, ¿no? Por los miembros de las bandas guerreras que se han llamado también ejército, ¿no? Entonces había una, o sea, me parece que esas señales, que hay que darle mayor atención a esas señales para entender nuestra vida republicana, ¿no? Y también, ahora que pensaba en esta presentación, me preguntaba acerca de cómo se compensa, ¿no?, aquel fracaso de la Iglesia con su enorme autoridad en la dinámica local y regional, ¿no?, en su dominio en las alianzas con los poderes locales, con los prefectos, subprefectos, hacendados, jueces, ¿no? Su dominio, por ejemplo, de los registros de nacimiento, matrimonio, de funciones, ¿no? Y su perenne boicot a lo que podían ser los censos, al de Pardo, el primer censo republicano, ¿no?, en 1876, y los registros civiles. En Puno, en 1960, ¿no?, los médicos del programa Puno Tambopata, por ejemplo, se quejaban porque no tenían acceso a los nacimientos y a las defunciones de las poblaciones indígenas del altiplano. Entonces no podían proyectar, no podían hacer proyectar políticas públicas sanitarias porque no sabían cuántas personas habían. Y todo el poder lo tenían los curas a través de las partidas de bautizo y de defunción, ¿no? Y no las entregaban, ¿no? No, como decía el poder central que debían hacer. Entonces hay como, o sea, digamos, el poder de Iglesia no solamente es en la esfera de la moral sexual, ¿no?, sino también es un obstáculo para el desarrollo del Estado y de las políticas públicas, y de muy entrado el siglo XX, ¿no? Y por último, ya como, ¿no?, no tengo mucho tiempo más, pensaba que podíamos decir que en el Perú, el tránsito a la República había sido también el tránsito del amancebamiento a la convivencia, al concubinato, ¿no? ¿Y qué implica esto? O sea, ¿qué tipo de familias, ¿no? Las familias encabezadas por mujeres, la deserción paterna, la feminización de la pobreza, y eso se ha visto muy claro, o sea, todos estos problemas han aparecido de una manera particularmente dramática y desgarradora durante la cuarentena, ¿no?, en términos de lo que ha sido el encierro, ¿no? O sea, las mujeres también organizando un universo y al mismo tiempo desautorizadas como ciudadanas y expuestas a la violencia, ¿no? Y los hombres fuera de control, ¿no? Los hombres en estas nuevas, entre comillas, bueno, en estas formas de convivencia, formas familiares, republicanas, digamos, están, como les digo, fuera de control, ¿no? No crían, no se humanizan a través de la crianza, ¿no? Y les horroriza el mundo doméstico, ¿no? Su inferiorización, ¿no? Y también esto se complica y se vuelve más crítico en la medida en que el Estado republicano ha tenido serias dificultades, no sé si dificultades o ha sido negligente o no le ha interesado, ¿no? Ingresar a la casa, regular las desigualdades, atenuar las jerarquías domésticas, ¿no? Y en la cuarentena, pues todos estábamos en las casas, ¿no? En aquel lugar en donde el Estado no entró, ¿no? Entonces, por último, y ahora sí termino, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, no importa. Los ilegítimos,
¿no? Suena como arcaico, anticuado, ¿no? Algo que no es parte de nuestra historia contemporánea, de nuestras vidas, pero lo que quiero decir es que los legítimos, la ilegitimidad ha sido, bueno, fue para empezar una categoría instaurada, ¿no? Por la Iglesia hacia el siglo XII, cuando negoció el matrimonio indisoluble con los señores de la guerra, ¿no? Que el Estado hizo suya, una categoría que el Estado peruano, moderno, republicano, hizo suya y que estuvo vigente hasta los años 60, 70 del siglo XX. O sea, hasta esa época la gente que nacía en los años 60, la gente que nació en los años 60 tenía en su partida de nacimiento, si no era hijo dentro del matrimonio, la palabra ilegítimo, ¿no? Los nacidos fuera del matrimonio pues no heredan ni son parte reconocida de la descendencia, ¿no? Las concubinas los producen, ¿no? Las mujeres manchan, además, ¿no? Y definitivamente fue una forma de alimentar las desigualdades, ¿no? Y alimentó las desigualdades y proveyó, ¿no? Sustento para las jerarquías y para las exclusiones. Y acá es importante recordar cómo, por ejemplo, María Jesús Alvarado y Miguelina Costa, ¿no? A fines de la segunda década del 20, cuestionan este estatus y cuestionan el Código Civil, ¿no? Y denuncian el daño, ¿no? Que causan el recorte de los derechos civiles y políticos, ¿no? Y lo colocan en el centro del debate público. O sea, proponen anular, cancelar, ¿no? Esa categoría, ¿no? Que produce sufrimiento, vergüenza, resentimiento, ¿no? Entonces yo también me pregunto si cuánto de esta historia, no quiero decir secreta, pero no contada, pero vivida, ¿no? Forma parte de nuestra vida republicana, ¿no? Los que nacen fuera del matrimonio. O sea, hoy día tiene una connotación distinta, pero de todas maneras habría que tener presente que somos un país donde el matrimonio no regula de manera particular la vida social, ¿no? Y la distribución, digamos, de autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, y lo interesante también es que estas dos mujeres que abogaron por la cancelación de esa categoría, también abogaron militantemente por el matrimonio civil y por el divorcio absoluto, ¿no? Que eran también ideales o salidas u opciones, ¿no? A las que, por un lado, la Iglesia se oponía, pero que también las élites políticas, no todas, no todos los grupos estaban de acuerdo, pero usaban, pues, para mantener algunos cotos de poder doméstico, ¿no? Entonces, bueno, por ahí había tratado de hacer algunas reflexiones sobre tendencias de la vida republicana en términos, pues, de lo que era el parentesco, la sexualidad, las creencias y el heredar, ¿no? El derecho canónico, ¿no? Y lo que eso significaba para la vida de las mujeres, para la cultura amorosa, la cultura sexual y para el funcionamiento del Estado, ¿no? Para la creación de un servicio público propiamente, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento de la burocracia hacia los servicios que debe brindar un Estado laico, ¿no? Y la organización del Estado mismo, ¿no? Que tiene porque, por ejemplo, como la prebendalización de los cargos está marcada también por los vínculos de parentesco, ¿no? O sea, y cómo prebendalizar un cargo vuelve privado y doméstico
privada y doméstica a la función pública. O sea, le quita su sentido, pues, ciudadano, ¿no? Entonces, creo que lo que he intentado es ver cómo, ¿no?, la regulación de la sexualidad y las jerarquías de género afectan no solamente el mundo privado y la casa, sino que ayudan, mejor dicho, sino que tienen un impacto en el comportamiento del Estado, de sus burócratas, y por lo tanto en su capacidad de satisfacer, ¿no?, la demanda pública de los servicios de un Estado republicano y moderno y que necesitamos. Eso, okay. Ahí cierro. Gracias, María Emma, por las interesantes reflexiones. Creo que nos has dado un panorama transversal de un conjunto de problemas muy significativos. Yo quiero comenzar mencionando una línea solamente de tu argumento para plantearte una pregunta, y tiene que ver con esta dimensión legal del matrimonio, que como bien tú has recordado, ya en la República, con el primer Código Civil de 1852, todavía el Estado se limita, digamos, a adscribirse a la normativa canónica del control del cuerpo, de la sexualidad, y ese modelo, digamos, va a imperar durante décadas, hasta 1930, que es el segundo Código Civil en el cual todavía se prolonga el tutelaje sobre las mujeres. Las mujeres no pueden vender, no pueden comprar, es decir, no son sujetos de derecho pleno, ¿no? Y recién en el Código Civil de 1984, o sea, hace relativamente poco, viendo los 200 años, es que las mujeres adquieren pleno derecho como ciudadanas y como actores, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a veces nosotros vivimos muy instalados en nuestro presente, donde hay luchas y demandas muy, muy valiosas. Estamos discutiendo la paridad, la alternancia en el sistema político, pero perdemos de vista que los cambios son relativamente recientes. Es decir, hace medio siglo, las mujeres estaban todavía sometidas a un régimen de tutelaje jurídico formal establecido por el propio Estado, que las consideraba y las establecía como ciudadanas con menores derechos que los varones, ¿no? Entonces, esas instituciones legales generan creencias, generan prácticas, generan ideologías, ¿no? Y tú decías, por ejemplo, cómo esto del parentesco también se proyecta en la política e impacta, ¿no? E incluso hoy nosotros vemos partidos políticos que parecen, pues, clanes familiares, ¿no? Donde si el presidente del partido es el patriarca, pues los hijos serán congresistas, ¿no? O la hija tomará la posta del padre y se volverá líder del partido, y en fin, entonces vemos toda unas redes de parentesco que todavía siguen operando en la política y que evidentemente hablan, pues, de la precariedad de nuestro espacio público, ¿no? Entonces, este ciclo, digamos, pone mucho énfasis en estas encrucijadas, en estas miradas transversales. Entonces, te quería pedir un comentario, digamos, sobre lo relativamente pronto, el escaso tiempo, digamos, en el que estamos experimentando una subjetivación y una ciudadanía plena de las mujeres, mirando, digamos, el largo tiempo de la República como tú has hecho, ¿no? Sí, bueno, varias cosas se me pasan por la cabeza mientras te escucho, Marcel. Por un lado, hay que tener presente que la historia se puede cambiar en un corto plazo, ¿no? Porque, digamos, esto que comentas tú y que he comentado yo puede llevar a las personas a decir, uy, claro, esos son cambios lentos, ¿no? Se escucha mucho eso de que las mentalidades se demoran en cambiar, eso, ¿quién lo va a cambiar? No, la historia se puede cambiar en un corto tiempo. Tenemos varios ejemplos. El Uruguay, por ejemplo, a fines del siglo XIX, ¿no? Era tan bárbaro como el Perú, pero en un lapso de
no sé, 20 años, 15, no recuerdo exactamente, con el vallismo, se convirtió en un país laico, moderno, estructurado, pacificado, ¿no? En un corto lapso. Entonces, bueno, y también, ¿no? Las revoluciones aceleran la historia. O sea, no tenemos que cargar con ese lastre, ¿no? O sea, podemos cambiarlo, como también se puede retroceder, ¿no? Eh, puede ocurrir, ¿no? Que, digamos, el derecho al aborto, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? con esta nueva propuesta de Trump, se ponga en cuestión, ¿no? O sea, hay mucha gente que está interesada en eso, se puede retroceder. Pero por otro lado, hay cosas que yo no logro entender, ¿no? O sea, de hecho, nosotros, la mayoría hemos nacido, bueno, los que tenemos alrededor de 60 años hemos nacido de mujeres sin derechos civiles. Hemos sido criados por mujeres sin libreta electoral, ni siquiera tenían un DNI. O sea, su identificación fue después la libreta electoral, ¿no? Pero no la tenían. No tenían ningún, o sea, el único documento era una partida de nacimiento y eso probablemente de bautizo, ¿no? O sea, nosotros somos generaciones criadas todavía, o sea, somos personas que formamos parte de generaciones crecidas en brazos de mujeres sin derechos civiles y sin derechos políticos, ¿no? Entonces, hay que recordar eso, ¿no? Pero hemos avanzado y estamos haciéndolo. Y también recuerdo un hecho, no sé cómo llamarlo, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero en los 90, recién se abole una ley que permitía a uno de los miembros de una violación en grupo, mejor dicho, que hacía que si uno de los miembros de una violación en grupo se casaba con la mujer violada, eximía a todo el grupo del delito. O sea, esto ha estado vigente hasta fines del siglo XX, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, claro, de repente no se aplicó, no se dio el caso, bueno, también que en nuestro país las leyes van por un lado y la vida por otro, ¿no? Pero digamos que, ¿qué hizo que eso sobreviviera tanto tiempo, no? ¿Qué hizo y eso viene, digamos, del Código de Honor, ¿no? Claro. Que se combina malignamente con el derecho canónico en nuestro caso, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, de ahí deriva la patria potestad, ¿no? La exclusión de las mujeres de sus derechos sobre la propiedad cuando se casa, de la mujer casada, ¿no? Claro, yo, para que mi hija salga del país cuando era menor de edad, tuve que ir, o sea, se requirió mi firma también, mi permiso, mi autoridad, ¿no? Y la de su padre para que mi hija saliera del país. Pero, digamos, en mi caso, yo podía salir del país solo con el permiso de mi padre. Mi madre no era preguntar. ¿Qué significa eso? Que los hijos le pertenecen a los hombres, ¿no? Le pertenecen a los hombres y al mismo tiempo los hombres, digamos, la mayoría no se encarga, ¿no? No se encarga, ¿no? Entonces, y eso es preocupante también, ¿no? El hecho de que los hombres no críen, no se humanicen en la crianza, ¿no? Sí, muy interesante y efectivamente en poco tiempo se pueden dar grandes cambios y un poco es lo que estamos viviendo. Yo creo que hay un momento feminista muy claro donde se están acelerando las transformaciones, donde incluso el feminismo se ha masificado, ¿no? O sea, de ser, digamos, una práctica ideológica, una reflexión teórica, una perspectiva para abordar problemas que estaba muy encerrada en élites, en la academia, ¿no? En las personas, digamos, con mayor capital simbólico, cultural, ahora es un lenguaje común, un sentido que se ha expandido, y eso es muy bueno. Eso, por supuesto, que genera, desde el lado de los varones, seguramente angustias, ansiedades, porque todo está cambiando y tenemos que volver a acostumbrarnos a socializar y a establecer relaciones con las mujeres bajo otros códigos, ¿no? Y eso me parece que es muy retador y sin duda, como lo has dicho tú, en muy poco tiempo se pueden hacer grandes cambios y eso creo que lo estamos viviendo no solo en el Perú, sino en un contexto global, ¿no? O sea,
Me Too, Ni Una Menos, son movilizaciones masivas que están transformando sin duda el mundo, ¿no? Y las mentalidades y las instituciones. No sé si tienes algún comentario sobre estos movimientos más recientes, porque hay una pregunta que va en ese sentido. Sí, 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 yo lo siento todo el tiempo, ¿no? Lo siento en una clase, lo siento cuando escribo, lo siento cuando me reúno, ¿no? Con colegas para pensar nuevas narrativas, para pensar en la historia de las mujeres, etcétera, y para acciones políticas también, ¿no? Sentimos que hay organizaciones en las que nos apoyamos, ¿no? Que son referentes para, para para entender por dónde ir, cuál es el camino, bueno, no hay un camino definido, ¿no? Pero sí las organizaciones de mujeres, porque sin eso no vamos a ningún lado, ¿no? Son las que están, digamos, moviendo esa historia. Obviamente que mientras esa historia se mueve y esas organizaciones avanzan, también despiertan pues olas en contra, ¿no? O sea, así como se perfila la participación de las mujeres feministas en la política, también se vuelve más perfilado, ¿no? Más agudo el movimiento en contra, ¿no? O sea, digamos, con mis hijos no te metas no existiría si las mujeres no nos organizamos a favor de una perspectiva de género, a favor de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, ¿no? Entonces son las tensiones que hacen moverse a una sociedad, ¿no? O sea, de estas tensiones y de estos conflictos estamos hechos, están hechas nuestras vidas y nuestras historias, ¿no? Sí. Así vamos. Bueno, Sí. y tenía acá otra pregunta, de Ana Rosa Tealdo, que dice, se refiere, imagino, al siglo XIX. En la época del siglo XIX había mujeres que trabajaban fuera del hogar, que tenían algún tipo de vida asociativa o grupal fuera de la familia, ¿no? O sea, esa importancia del ingreso al espacio público laboral. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Pero, pero digamos, eso tiene que ver con las clases sociales también, ¿no? Es decir, o sea, las mujeres que pretendían una honra, un prestigio, que pretendían ingresar al mercado matrimonial, digamos, en buen pie, evitaban estar en la calle, ¿no? Evitaban estar en los tribunales, evitaban denunciar tal cosa, ¿no? Entonces, ahí también hay una cosa muy, muy interesante para pensar, ¿no? Pero había mujeres que salían y se organizaban y tenían una vida social y política, pero como resignadas a su estatus, ¿no? Por eso, a mediados del siglo XIX y un poco más, ¿no? Mujeres como Mercedes Cabello, como Teresa González de Fanning, ¿no? Abogaron por la dignidad del trabajo femenino, por dignificarlo. Porque además aquí se agrega algo, ¿no? Teresa, que es que en el Perú, pues, el trabajo denigraba, ¿no? Los que trabajaban eran los inferiores, los indios, los esclavos, ¿no? Las mujeres en la casa, ¿no? Por eso la gente no quiere hacer un trabajo doméstico, porque denigra, ¿no? Pero estas mujeres vanguardistas de las veredas literarias, ¿no? Con Florinda Mato y con las que fundaron revistas, y por lo tanto, pues, se exponían públicamente, ¿no? Lucharon por dos cosas, ¿no? Por la educación de las mujeres, por la creación de colegios laicos, abiertamente. Teresa González de Fanning, ¿no? O sea, la educación femenina, su obra es un manifiesto por la educación femenina laica en contra de las congregaciones religiosas, y también por el trabajo. Eran dos recursos que debían ir juntos, ¿no? El trabajo no solamente dignifica, sino que da autonomía, da libertad, ¿no? Pero para eso tenían que trabajar muchísimo, ¿no? Porque las mujeres tenían vergüenza de trabajar, porque eso significaba que no tenían quien las protegiera y quien protegiera su honra. Entonces, entraban al mercado matrimonial y les iba mal, ¿no? No tenían dote,
Pero por otro lado, bueno, entonces la organización de las mujeres, ¿no? Evolución femenina, la prensa, ¿no? Participar en la prensa, ¿no? En esa época pues hubo una explosión, tú bien sabes, Marcel, ¿no? De prensa femenina, ¿no? De mujeres que fundaron periódicos, La Alborada, El Álbum, y que también estuvieron bueno, el Recreo, Clorinda Mato, ¿no? En el Cusco, en el año 76. Eran los momentos también donde se reclamaba el ingreso de las mujeres a la universidad. El caso de Trinidad Enríquez en el Cusco, muy importante también, ¿no? Y muy triste al mismo tiempo. Fascinante y, bueno, por lo menos guardamos su memoria y la honramos, ¿no? Y Sí. Bueno, yo creo que María Emma, es muy importante este recuento que has hecho de pensadoras peruanas, ¿no? Porque uno de los objetivos de este ciclo es socializar esos nombres. Tenemos nosotros un, digamos, panteón intelectual dominado por varones y olvidamos a aquellas mujeres escritoras que son significativas en nuestra historia cultural. Y tú has mencionado a varias y yo quiero repetir sus nombres para que nuestros oyentes, digamos, se animen a buscarlas, a leer y a comprender y conocer mejor no solamente la historia de la República, sino la historia del pensamiento de las mujeres y sus aportes, ¿no? Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Juana Manuela Gorriti, que aunque Argentina impulsó mucho este tipo de asociaciones, de redes familiares a través de las veladas literarias, muchas de ellas eran mujeres que efectivamente pertenecían a la élite y eso les daba un acceso privilegiado al espacio público, pero se enfrentaron a la élite, la cuestionaron en sus prejuicios, en sus ideas, con esto que tú has enfatizado, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al trabajo de las mujeres para tener autonomía, para poder decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y participar activamente en la sociedad. Más adelante, María Jesús Alvarado, Teresa González de Fanning, Miguelina Costa, Dora Mayer, también, ¿no es cierto? En San Marcos hemos digitalizado sus memorias, su libro sobre el Callao, es una pensadora notable. Su juicio, por ejemplo, sobre lo del el oncenio de Leguía son de una profundidad impresionante, y nadie lo menciona. Siempre que leemos sobre Leguía, leemos a varones, teniendo, digamos, a Dora Mayer, que es realmente extraordinaria. Yo he quedado fascinado leyendo sus textos, sus manuscritos. Y entonces hay una larga tradición de historia de las mujeres que han salido al espacio público, han propuesto sus ideas y han luchado por sus derechos. Y tenemos que ponerlo también eso como en un contexto con este tiempo, digamos, tan vertiginoso que estamos viviendo y que es tan importante, pero también ligarlo, digamos, con ese pasado, con esa tradición que tenemos y que continuó, por supuesto, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a nuestros oyentes a explorar, a conocer más Magda Portal, ¿no es cierto? A tantas mujeres, María Vice, luego, novelistas, ¿no? Que también hay en la década del 50, que a veces no son tan conocidas, ¿no? Como Rosa Macedo, por ejemplo, que tiene una novela Rastrojo, que es de lo mejor del realismo peruano. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a buscar a las mujeres, a leer, a comprender mejor esta historia, y te agradecemos mucho por la conferencia y las ideas vertidas hoy, María Emma. Gracias, Marcel. Hay mucho que estudiar, mucho que conocer, que descubrir y rescatar a estas mujeres también olvidadas por una misoginia, ¿no? O sea, fueron atacadas y hay que volver a contar esa historia. Mejor dicho, hay que investigar, volver a escribir, volver a mirar. Y sí, ese texto de Dora Mayer sobre el oncenio es una joya, ¿no? Yo lo leí hace unos años y me quedé impactada con su capacidad de análisis político. Sí, Además es la visión de una mujer, ¿no? Sobre lo que pasa con un dictador. Entonces es fascinante porque, me emociono de pensar en ella, ¿no? Sí. Me emociono de pensar en ella. Y qué bueno que San Marcos estén rescatando y haciendo pública, ¿no? Abriendo el acceso a su obra. Para terminar una cosa, creo que fue a inicios de la década de los 50, Dora Mayer,
que se había dedicado a escribir toda su vida, a sacar revistas, a publicar artículos, porque era obsesiva con eso, le entregó todo su archivo personal íntegro, y hay un registro en la revista del Instituto Indigenista Peruano, al Instituto Indigenista Peruano, que en esa época me parece que todavía era parte del Ministerio de Trabajo, de la Oficina de Asuntos Indígenas. Y ponte a buscar ese archivo, no existe más, ha sido canibalizado. O sea, a mí me da vergüenza frente a la memoria de Dora Mayer lo que pasó con su, o sea, imagínate que entregas todo lo que tienes, que es toda tu vida, toda tu producción, a una institución del Estado y se pierde. Claro, y nuevamente el Estado te vuelve a fallar, ¿no? Te vuelve a fallar, o sea, tú confías, sí, ¿no? Entonces es como que, ¿dónde está el archivo de Dora Mayer? ¿Dónde está? Sí. ¿No? Y así, sí. En fin, entonces yo creo que esa es una expresión, ¿no? De cómo se ha tratado a las mujeres en este país, ¿no? Este descuido frente, o sea, ¿quién será esta, no? Sí. Esta gringa vieja, como prácticamente o sea, así de ofensivos eran con ella, ¿no? Cuando una mujer llena de recursos y que aportó tanto a la historia del Perú, ¿no? Se ha podido rescatar gran parte de sus textos, pero seguro también que hay cosas que lamentablemente se han perdido. Sí. Bueno, esa es un poco la historia de las mujeres, ¿no? De conquistas, de rescates y de pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, nada, cerramos con esto, María Emma. Nuevamente, gracias por tu excelente conferencia y gracias al público que nos ha escuchado. Buenas noches. Gracias, Marcela.